Esta mañana, mientras repasaba un poco la prédica de hoy, me ponía a meditar en qué linda es la palabra de Dios. Realmente, si no tienes la costumbre de disfrutar la palabra de Dios, te estás perdiendo de algo, de lo más hermoso. Leer la palabra de Dios, meditar en ella es lo más lindo que puede haber. Bueno, vamos a hacer un ejercicio más hoy día para terminar de que despierten. Está con chanchulla en la pared. ¿Qué libro de la Biblia estamos estudiando este 2024? Ok, estamos medio despiertos. Vamos a hacer un último intento. ¿Qué libro de la Biblia estamos estudiando este año? A ver ese sector de allá. Súper, excelente. Gálatas. Ya estamos casi a la mitad, o un poquito más de la mitad del libro. Gálatas tiene 6 capítulos, pero no todos los capítulos tienen el mismo tamaño, ¿sí? Entonces el capítulo 3 y 4 son los más larguitos. Estamos estudiando Gálatas. No vamos a repasar todo lo que hemos hablado hasta aquí, porque nos quedaríamos otros 20 minutos. Les tengo una promesa a los que están en el WhatsApp de la iglesia. Y si no estás en el WhatsApp de la iglesia, esta semana asegúrate de que estés en el WhatsApp de la iglesia, porque les voy a ir pasando un pequeño resumen. De todas maneras, no te olvides que en nuestra página de YouTube de la iglesia están todas las prédicas. Y ahí puedes repasar toda la serie de Gálatas. ¿La serie de qué? Gracias, excelente. Bueno, hoy vamos a ver Gálatas 4:21 al 5:1 y dice: una alegoría, dos pactos, una decisión. Y quiero que recordemos una cosa, el punto central: ¿qué estaba pasando en la iglesia de Galacia? Esa era una zona, era un territorio romano, del Imperio Romano, y había una iglesia ahí, ¿sí? Y había una cosa que estaba sucediendo que era muy importante y que es muy importante para nosotros hoy. ¿Por qué? Porque todo lo que sucede en la palabra de Dios tiene una correlación con nosotros hoy. Los hermanos Gálatas se habían convertido al evangelio y eran gentiles, como tú y como yo. Míralo al de al lado y dile: eres gentil. Eso no quiere decir que sea amable, no, ahora pensamos gentil, gentileza. Quiere decir que no eres de raza judía, eres no judío, eres gentil. Y en Galacia los hermanos se habían convertido al evangelio y estaban felices en el evangelio. Y llegan delegados de Jerusalén, judíos, cristianos. Eran judíos que se habían hecho cristianos. Y cuando llegan, los empiezan a mirar a menos a los gentiles y les dicen: ustedes no son cristianos de verdad si primero no se judaizan. Entonces le dicen: para ser cristiano hay dos pasos. Primero te judaizas igual que nosotros y luego te haces cristiano. Y entonces los hermanos están conflictuados, están preocupados, están nerviosos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo funciona esto? Y hay un ala judaizante en la iglesia que está oprimiendo a la iglesia. Y Pablo escribe esta carta para recordarles y decirles: no presten oído a los judaizantes. ¿Acaso ustedes han recibido el Espíritu Santo por las obras de la ley o por la fe en el evangelio? Esa es la pregunta de Pablo. ¿Estamos bien? ¿Hasta aquí? ¿Sí? La respuesta es obvia: han recibido el Espíritu Santo por la fe en el evangelio, no por las obras de la ley. Entonces Pablo está explicando todo eso y para rematar el punto presenta una alegoría de dos pactos. Gálatas 4 del 21 al 26 y lo vamos a leer. Y como hoy día están con un poco de frío y con un poco de sueño, vamos a hacer un ejercicio diferente. Nos vamos a poner de pie y lo vamos a leer juntos, ¿sí? Así entramos en calor. Pónganse de pie, por favor, un minutito. Eso. Y se los voy a poner en la pantalla y a la cuenta de 3 lo vamos a leer juntos. ¿Están listos? 1, 2, 3, vamos.
Amén. Tomen asiento. Gracias por su ayuda. ¿Qué es todo esto que está hablando Pablo? Yo creo que este es uno de esos pasajes que si abres la Biblia dices, ¿de qué está hablando este cuate? ¿Sí? Bueno, les voy a poner un poquito de contexto y vamos a aterrizar porque realmente es, cuando lleguemos al final de la lectura de hoy, vamos a llegar al 5.1, vamos a ver de qué se trata y lo lindo que es. Pero ¿qué pasó? Pablo está regresando al origen mismo de la fe. Y de esto lo venimos hablando en semanas anteriores en la serie de Gálatas. ¿Se acuerdan que hablamos de la promesa a Abraham? Y que la promesa era superior a la ley porque la promesa vino antes de la ley. Los que han estado viniendo a la iglesia este año consistentemente se acuerdan de eso, del contraste que Pablo hizo entre la promesa y la ley. Y entonces Pablo aquí vuelve a ese punto y vuelve a la historia de Abraham. Abraham, el padre de la fe. Y Pablo dice lo siguiente: recuerden qué pasó con Abraham. Abraham era viejito, tenía 90 años. Su esposa Sara era viejita, ya no podía tener hijos. Entonces Abraham y Sara ya eran ancianitos y no tenían hijos. Y Dios se acerca un día a Abraham y le dice: Abraham, te voy a hacer padre de multitudes, vas a ser padre de naciones. Y Abraham dice: gloria a Dios. Y pasa un tiempo, 10 años. No pasa un día. Imagínate, ya tenía 90. Ya estaba en la cuenta regresiva. Entonces empieza a desesperar un poquito a Abraham. ¿Y sabes quién también se empieza a desesperar? Sara. Me imagino a la pobre Sara también, lo frustrada que estaba con el Abraham. Vamos a tener guagua y no hay guagua, ¿no ve? ¿Sí? Y Sara, costumbre de la época, Sara tenía una sierva, una esclava que se llamaba Agar. Y Sara le dice a Abraham: anda, Abraham, y hazte tu promesa. Anda donde Agar, que es mi esclava, acostate con ella y engendra al hijo. Y Abraham va con Agar, se acuesta con Agar y nace la guagua. Se llamaba Ismael. Ismael crece y Dios se acerca donde Abraham y le dice: Abrahamcito, te has equivocado. Yo te he prometido un hijo. Te he prometido un hijo con tu esposa Sara, no con Agar. El hijo que tienes, Ismael, lo amo porque es tu hijo. No lo voy a desechar, pero no es el hijo de la promesa. Ahora anda donde Sara y vas a tener un hijo. Y este hijo era Isaac. Y nace Isaac, el hijo de la promesa. Entonces Abraham contrasta y dice: una cosa es la promesa de Dios que viene por intervención divina, otra cosa son los planes humanos que vienen por intervención, mediación humana. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? Y luego dice: esta historia se la puede interpretar como una alegoría también. La historia histórica de Abraham, Agar y Sara, dice Pablo, se la puede interpretar simbólicamente. Y luego se pasa y dice: hay dos montes. Hay dos montes, el monte Sinaí en Arabia y el monte donde está Jerusalén, donde está el templo. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? Pares, ¿no ve? Abraham, sí, que tenía a Isaac y a Ismael. Luego el monte Sinaí. ¿Qué tiene de especial el monte Sinaí? El monte Sinaí es el monte donde Dios le dio la ley a Moisés. Cuando estaban en el desierto los israelitas camino a la tierra prometida, se paran en el desierto, en el monte Sinaí, y ahí Dios le dicta la ley a Moisés. ¿Sí? Entonces Dios dice: el monte Sinaí en Arabia, no Dios, Dios a través de Pablo, el monte Sinaí en Arabia representa, dice, a Ismael, a un pacto que es mediado por intervención humana, que depende del esfuerzo humano. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? Pero luego dice: hay otro pacto como Isaac, que es el pacto de la promesa de Dios, que no depende de la intervención humana, no es mediado por fuerzas humanas, sino que es por intervención divina. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? Y entonces llega al tercer par y Pablo dice: pero ahora les dice a los judaizantes: ustedes están confundiéndose. Hasta aquí estamos bien, Isaac y Ismael lo han entendido.
El monte Sinaí, el monte de Jerusalén, lo han entendido, pero hay una tercera cosa que no se dan cuenta. Y les dice, ustedes están viendo a esta Jerusalén terrenal, a todo el ritual de la ley, a todo lo que sucede en el templo, como si esa fuera la promesa. Pero Pablo les dice, ¿sabes qué? La Jerusalén terrenal, toda la tradición, el ritualismo, los requerimientos de la ley judaizante son tan inútiles como el monte Sinaí o como el nacimiento de Ismael. ¿Inútiles en qué sentido? No se olviden que Dios amaba a Ismael también. Inútiles en el sentido de que no logran nada para avanzar la promesa. Porque la promesa, la fe, la salvación no depende de esfuerzos humanos, sino de intervención divina. ¿Sí? Y les dice entonces, ¿cuál es la verdadera promesa? Es la Jerusalén celestial. Es la habitación, la morada de Dios. Todo ese trabalenguas de Pablo quiere aterrizar en eso. Quiere decirles, desde el principio de la historia de la salvación, Dios ha prometido que Él va a salvar a su pueblo por intervención divina, por un alcance de Dios hacia nosotros, y no por esfuerzo humano, no por un alcance de nosotros hacia Dios. ¿Estamos bien? ¿Sí? Eso es básicamente lo que aquí está queriendo decir todo ese párrafo de Gálatas. Básicamente es esto. Lo que está diciendo es, Dios va a venir y Él va a venir y Él nos va a tomar y Él nos va a llevar. Y no es que nosotros tenemos que construir algo que nos lleve hacia Él. Toda la tradición, las obras de la ley, las demandas de la ley, todo esfuerzo humano, dice Pablo, son completamente inútiles, porque es como cuando Abraham fue y se hizo su propio hijo. Sí nació el hijo, pero no era el hijo de la promesa. Pero la intervención divina es cuando Dios sobrenaturalmente viene y nos levanta hacia Él sin intervención nuestra, más que fe y obediencia a su palabra, no a nuestro criterio, sino a su palabra. Amén. Gracias, Mauri. Bueno, entonces, esto es lo que Pablo está afirmando. Todo el modelo religioso judío, basado en las exigencias de la ley, no beneficia en nada y solamente lleva a esclavitud espiritual. Pero el evangelio, basado en la gracia de Dios, la obra de Cristo y el poder del Espíritu Santo, lleva a la verdadera libertad y vida eterna. ¿Estamos bien? ¿Sí? Todo modelo religioso humano que viene y demanda y dice, tienes que, para acercarte a Dios, para que Dios te acepte, para tener una relación con Dios, tienes que hacer A, B, C, D, E. Dice, te lleva a esclavitud. Pero, cuando tú sigues el evangelio basado en qué? En la gracia de Dios, en el regalo, la mano abierta de Dios hacia ti. ¿En qué más? En la obra de Cristo. El evangelio es la obra de Cristo. No hay otro evangelio. Eso era la primera prédica de Gálatas, ¿se acuerdan? El evangelio es la obra de Cristo. ¿Y en qué más? En el poder del Espíritu Santo. Porque el evangelio es transformador. No se trata de que ahora soy cristiano y como Dios no me exige obras, yo sigo siendo el mismo barbarito de siempre. Sino que soy transformado de adentro hacia afuera. Soy transformado por el poder transformador del Espíritu Santo. La diferencia está en que uno me demanda obras para lograr un objetivo, el otro dice, no requieres obras, Dios está obrando en ti. ¿Amén? ¿Estamos aquí? ¿Me entienden la diferencia? ¿Sí? Una cosa es decir, tienes que hacer todos estos rituales, normas, prácticas y demás para ver si alcanzas a que Dios te llegue a aceptar y siempre te vas a quedar corto. La otra es que recuerdes que no puedes hacer nada, no puedo hacer nada, pero hay un Dios que me está transformando de adentro hacia afuera, me está renovando. Bueno, entonces continúa Pablo y cita, nos hace recuerdo a una profecía. ¿Y por qué es importante esto? Porque muchas veces tenemos la idea, tenemos la visibilidad, sobre todo los evangélicos,
de que hay una desconexión, una ruptura entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero en realidad el Nuevo Testamento es el cumplimiento de lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento. Dios ya fue anunciando lo que iba a hacer. Dios no cambió el plan, simplemente lo fue presentando, lo fue llevando a cabo. Siempre fue un pacto de fe. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios fue, ya lo vimos hace unas semanas también en Gálatas, así que no lo voy a repasar, pero había una razón de la ley, ¿se acuerdan? La razón de la ley era para mostrarnos el pecado. La razón de la ley era para mostrarnos nuestra necesidad de salvación. No era salvarnos. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. Bueno, 700 años antes de Jesucristo más o menos, Dios a través del profeta Isaías manda una promesa a Israel. Y vamos a comparar, porque Pablo está literalmente citando esa promesa y la está trayendo para nosotros hoy. Y se los he puesto en un pequeño cuadrito. En la mano izquierda está Isaías 54:1 y en la mano derecha está Gálatas 4:27. Y básicamente es una cita que Pablo está haciendo del Antiguo Testamento, de algo que Dios ya dijo 700 años antes. Y dice así: tú, mujer estéril que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en canciones y grita con júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada, dice el Señor. Se los estoy leyendo la versión de Isaías, ustedes pueden leer la cita de Pablo en Gálatas. ¿Qué estaba pasando en ese momento? ¿Qué estaba sucediendo en ese contexto? Israel había sido atacado por sus enemigos y estaba siendo destruido. Y estaban perdidos, no sabían qué hacer. Y Dios se acerca y les dice: ¿saben qué? No se rindan. Hay una promesa de salvación para ustedes. Y está usando la figura de una persona estéril que no puede tener hijos y anhela tener hijos. Y no sé si tú has alguna vez luchado, tal vez no con la esterilidad, pero con algo que anhelas de todo corazón y no se manifiesta. ¿Sí? Tal vez casarte, qué sé yo, tal vez un problema de salud, la partida de alguien, y sientes el dolor de la imposibilidad. ¿Están aquí? ¿Me están siguiendo? Sí. Todos hemos alguna vez sentido el dolor de la imposibilidad. Y eso es lo que estaba sintiendo Israel en ese momento. Estamos perdidos. Nos van a destruir. Hay un ejército acampando alrededor que nos va a pasar por encima y nos va a aniquilar. Y Dios les dice esta promesa y le dice a Israel: no, alégrate, grita de alegría. Tú que estás viendo una imposibilidad, no te preocupes, porque Dios es capaz de hacer de tu imposibilidad una promesa cumplida. ¿Están aquí? Amén. Y está llevando al ejemplo de Sara. Sara, viejita de 80 años, nunca había tenido hijos. ¿Qué mujer de 80 años va a pensar: me voy a embarazar? Y esa imposibilidad de Sara, Dios la volvió en una promesa cumplida en el nacimiento de Isaac. Nació Isaac. Ahora, no tenemos tiempo ahorita de recordarles todo lo que eso implicaba en sus épocas, porque ahorita dice: a los 80 años, ¿cómo voy a querer tener hijos? No, pues mejor me quedo soltero y adopto un perrito, ¿no ve? Pero no te olvides que en esas épocas una mujer sin hijos era una mujer desamparada. No tenía nada. Los que heredaban eran los hijos. Una mujer sin hijos significaba que el día que su marido se muera se quedaba en la calle. Tener un hijo era literalmente la salvación de tu vejez. No era solo tener un hijo, que es lo más hermoso que todo varón y mujer puede tener, es un hijo. Era saber qué va a pasar contigo. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Entonces, no tener hijos para ellas era lo mismo que ahorita te quedes sin trabajo, con deudas en la calle. Era estar en la peor situación posible. Y en esa situación de Sara, en la peor situación posible, es cuando Dios le manda el hijo. ¿Estamos bien? ¿Estamos aquí? Y eso es lo que Dios le está diciendo a Israel en Isaías. Ustedes están en la peor situación posible. Hay un imperio que se los va a pasar por encima. Tranquilos, así como a Sara le dio un hijo, a ustedes los voy a salvar. Y Pablo está citando eso para nosotros hoy. ¿Y en qué contexto? En el contexto de Gálatas. ¿Y qué está diciendo? Está diciendo lo siguiente: ¿saben qué? No dependemos de las obras de la ley. No dependemos de ganarnos el favor de Dios. No dependemos de torcerle el brazo a Dios para que las cosas funcionen.
Dependemos de su gracia salvadora, dependemos de su promesa, dependemos de su evangelio. Si tienes la mirada puesta en Cristo, si estás en Él, el apóstol Pablo es lo que nos está recordando, tienes la promesa de Dios en ti. Y minutos antes en la misma carta dijo: y eres hijo adoptado de Dios y coheredero juntamente con Cristo. Tu futuro, tu salvación, tu relación con Dios está asegurada. ¿Estamos aquí? Amén. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está contando aquí el apóstol Pablo, y está diciendo: no se olviden, muchachos, que esto no es algo que se me ha ocurrido a mí ahorita. Esto ya lo dijo Dios desde Abraham, y por si dudan, lo dijo con el profeta Isaías. ¿Sí? Dios siempre ha tenido este plan. El plan de Dios siempre ha sido nuevamente descender a nosotros, extender la mano y decirnos: ven. No se trata de ti, se trata de lo que Dios ha hecho en ti, por ti y a través de ti. Y una vez que has tomado la mano y has creído en el evangelio, estás aquí con Dios. Tu futuro, no tu futuro económico, tu futuro social, tu futuro eterno, tu eternidad, tu relación con Dios, tu identidad como hijo amado del Rey de Reyes está asegurada. No por obras de la ley, sino por la gracia de Dios. Amén. Un aplauso al Mauri. Estamos haciendo hacer ejercicio hoy día. Y entonces, ¿cuál es esa identidad? ¿Cuál es esa identidad que está prometida, que está asegurada, que está garantizada, que está dada por el evangelio? Ya la ha venido diciendo Pablo. Pablo es más voltero que el pastor, le encanta dar vueltas. Pero Pablo dice así, fíjense: ustedes, hermanos, al igual que Isaac, son ¿qué? Hijos por la promesa. ¿Pueden leerlo fuerte? A la 1, a las 2 y a las 3. Entonces, míralo al de al lado y con convicción y cariño. Si no hay nadie al lado, date la vuelta y busca a alguien atrás y dile: eres hijo por la promesa. Toda esta historia aterriza en eso. Así como había Ismael, que llegó del resultado de la obra de Abraham, así como había una ley de Moisés que tenía el objetivo de mostrar el pecado y de que el ser humano trate de seguir por fuerzas propias, también hay una promesa que llegó por el resultado de la intervención divina, y hay un evangelio que se trata de la obra de Dios en nosotros y no de nuestras obras. Amén. Y dice: ahora ustedes en Cristo, igual que Isaac, son hijos de Dios, adoptados por Dios, coherederos con Cristo por la promesa del evangelio. Y luego continúa y volviendo al punto central, a los judaizantes, a los legalistas. Y esto es lo que dice, fíjense: y así como en aquel tiempo el nacido por la decisión humana persiguió al hijo nacido por el Espíritu, así también sucede ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa de aquí a la esclava y a su hijo. El hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Ahora, aquí viene, yo a veces digo, si Pablo predicara hoy en día, la mayoría de los cristalinos estarían con los corazones quebrados, porque este Pablito no tenía pelos en la lengua. Esto es lo que está diciendo, fíjate. Ismael era más o menos unos 10 años mayor que Isaac. En Génesis 21 hay un evento en el que están celebrando algo en la casa de Abraham. Ismael empieza a tener una actitud hacia Isaac. ¿Ya? En esencia le empieza a hacer bullying. ¿Sí? Ismael el mayor, el hijo de Agar, le empieza a hacer bullying a Isaac, al hijo de la promesa. Se ríe de él. Y entonces ahí es que Abraham toma la decisión y le dice: lo siento, eres mi hijo, te quiero, pero no puedes hacerle bullying a tu hermanito, que es el hijo de la promesa, tienes que irte. Eran otras épocas, no se quebranten los corazones ahorita con eso.
El punto es que termina aquí la alegoría de la que Pablo está hablando y dice, ¿saben qué? Lo mismo está pasando cuando viene un movimiento legalista a la iglesia, sea judaizante o sea movimientos neolegalistas, porque hay legalismo hasta el día de hoy, y empieza a perseguir, a molestar, empieza a recriminar a aquellos que han aprendido a vivir en la gracia de Dios. Y así como el hijo de la carne no tenía derecho a oprimir al hijo de la promesa, el legalismo no tiene derecho, dice Pablo, a oprimir a los hijos de la fe. ¿Están aquí? ¿Me están entendiendo? Ahora, por favor, no malinterpreten legalismo con legalidad, que no es lo mismo. Legalidad es seguir las leyes. Legalismo es imponerle a la gente normas, cargas, rituales para que pueda tener una relación con Dios, normas, cargas y rituales que Dios no les ha exigido ni les está pidiendo. ¿Amén? ¿Me entiende la diferencia? ¿Sí? Vamos a seguir con nuestro pequeño ejemplo. Ven, amigo Mauri. El amigo Mauri, Dios lo tomó de la mano, lo subió y le dijo: por la gracia del evangelio eres salvo, eres mi hijo. Eres, como dice aquí, eres hijo de la libre y no de la esclava. Y el Mauri está feliz, está avanzando en el Señor, está leyendo la palabra, está cantando y alabando con gozo y plenitud. Y en eso llega mi amigo Boris. Por aquí Boris está 10 años en la iglesia y ha crecido. Y viene del Mauri, ven, y le dice: Mauri, un ratito. ¿Así que eres cristiano? A ver, dile, ¿así que eres cristiano? ¿Así que eres cristiano? ¿Por qué usas esa ropa? ¿Por qué usas esa ropa? ¿No tienes fe en la sanidad de Dios? Quítate los lentes. Quítate los lentes. Le dice además: Mauri, esa música que escuchas no es adecuada. Mauri, los cristianos no comen chicharrón. Mauri, ¿vas a ver el fútbol esta tarde en vez de estar en oración? Mauri, ¿has orado 3 veces al día postrado hacia el este con vistas al templo? Mauri, ¿por qué tu cabello llega a tus orejas? Debería ser como el Boris, bien peinado. No estás siendo buen mayordomo de tu cuerpo. ¿Qué es esa pancita? Tienes que tener abdominales. Y entonces empieza a imponerle al Mauri cargas para que decirle: si así que eres hijo de Dios por la fe, qué bien, pero no eres de verdad hijo de Dios porque no estás siguiendo las normas y reglamentos impuestos por el pacto humano. De eso es de lo que está hablando Pablo. ¿Me están siguiendo? ¿Están aquí? ¿Sí? Y lo que estaba pasando en Galacia es lo que muchas veces pasa hoy. El Mauri, los hermanos en Galacia, estaban haciendo lo que a veces tal vez el Mauri hubiera reaccionado y hubiera dicho: tal vez de verdad estoy mal, tal vez no soy cristiano, tal vez tengo que ser más como el Boris para ser de verdad cristiano. Y empieza a sentirse oprimido y aprisionado, y el gozo de la salvación deja de ser gozo y se vuelve esclavitud. Y Pablo entonces entra aquí inspirado por el Espíritu Santo como apóstol del Señor y no le dice: Mauri, estás equivocado. Le dice: Mauri, me da pena que después de haber conocido a Dios y haberse recibido el don del Espíritu Santo por la fe y no por las obras, ahora tú mismo te dejes fascinar por los cuentos de Él y empieces a sentirte mal en el Evangelio. ¿Me entiendes? Y viene donde Él y le dice: oye, ismaelita, convertite al Evangelio. ¿Me entiendes? ¿Sí? Deja las viejas maneras humanas y ven al camino de la salvación de Dios, que es Dios estrechando su mano hacia ti para levantarte y no vos construyendo una nueva Babel hacia Dios. Amén. ¿Les damos un aplauso a los dos? Gracias, chicos. Quiero aclarar una cosa aquí que es súper importante, una pequeña nota aclaratoria. Porque hemos hablado durante toda la serie de Gálatas, hablamos de los judaizantes y quiero que me entiendan esto, por si acaso alguien tenga una duda en la cabeza. Pablo no está contrastando la raza judía versus las otras razas, está contrastando los judaizantes versus, y aquí no sé por qué me lo han cortado en 2, pero bueno, versus quienes ponen su confianza en la ley de Moisés
y sus demandas versus aquellos cristianos que ponen su confianza en el Evangelio. Recuerda que el mismo Pablo ya afirmó que en la iglesia no hay acepción de personas. Bueno, esto tenía que haber sido un solo párrafo, ¿ya? Así que se los voy a resumir. Pablo no está hablando de razas. No está diciendo los judíos son malos, porque nunca falta el desubicado que después dice, es que los judíos son malos. No, nada que ver. Está hablando de judaizantes, legalistas, gente que quiere poner sus propios conjuntos de reglas y normas para acercarte a Dios, versus aquellos que confían en el Evangelio de Cristo. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Están siguiendo? ¿Sí? Ok, entonces, recuerda que poquito antes en la misma carta, en Gálatas 3:28, Pablo dijo, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. ¿Amén? ¿Están aquí? ¿Sí? Ok, entonces el contraste no es racial, ni étnico, ni cultural. Es fe versus obras. Es la libertad del Espíritu versus la promesa del Evangelio. Es la confianza puesta en Dios Salvador versus la confianza puesta en mi capacidad de salvarme. ¿Sí? ¿Estamos bien? El punto entonces es que los que estamos en Cristo somos hijos de Dios por medio de la promesa del Evangelio. Esa es nuestra identidad. Nada más importa, nada más es requerido. ¿Estás aquí? ¿Cuál es el punto de todo esto? Es ese. Tu identidad es hijo de Dios a través del Evangelio de Cristo. Punto final. Ahora, que tú la vivas o no la vivas es de lo que vamos a empezar a hablar en Gálatas 5. Pero hasta aquí Pablo te está diciendo quién eres. Después te va a decir qué haces. Ahorita lo primero que tienes que entender es quién eres. Y después de saber quién soy, recién voy a empezar a pensar qué es lo que hago en respuesta a lo que ahora soy. ¿Sí? Termina entonces con una decisión, Gálatas 5:1. Esta es la invitación. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. ¿Pueden leerlo fuerte y con convicción ustedes? 1, 2, 3. ¿Sabes qué? No existe nada más triste que ver a alguien que fue liberado de cualquier tipo de opresión o esclavitud, que luego decide voluntariamente retornar a esa misma condición. Espero que nunca lo hayas vivido a nivel personal o familiar, pero todos lo hemos visto en la sociedad, alguien que ha sido rehabilitado y recae. Y te entristece. Te entristece. Yo tenía un amigo que fue rehabilitado de las drogas y se casó y estaba feliz y estaba en una buena trayectoria. Y después, años después lo vimos y había recaído, y dejó su casa, dejó su familia y está totalmente perdido. Y te duele el corazón y dices, pero eras libre y has vuelto a la esclavitud. Es triste ver a alguien que ha sido librado de algo y decide volverse a enredar en lo mismo de lo que fue librado. Y esa es la advertencia que aquí el apóstol Pablo nos da y nos dice, Cristo nos ha hecho libres para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Y fíjate, aquí es la primera vez que se te dice que hagas algo. ¿Te has dado cuenta? 4 capítulos enteros el apóstol Pablo nos está recordando qué ha hecho Dios por nosotros y quiénes somos en Él. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros y quiénes somos en Él? Y aquí viene y por primera vez te dice que hagas algo. ¿Y qué es lo que te está diciendo? Mantente firme en la libertad que Cristo te ha dado. No permitas que el legalismo, no permitas que los falsos requerimientos, que las falsas cosas vengan y se apropien de ti nuevamente.
¿Sabes qué? Lamentablemente muchas veces los cristianos hacemos lo mismo. Como alguien que ha sido rehabilitado de un vicio vuelve a su vicio, los cristianos escuchamos el evangelio, creemos en él, somos hechos libres de la prisión del pecado y de las cargas de la culpa, pero luego, después de un tiempo, olvidamos la gracia salvadora de Dios y dejamos de vivir por el Espíritu para retornar a las viejas prisiones. ¿Podemos ponernos de pie un minuto, por favor? Y quiero concluir con estos 3 pequeños pensamientos. Primer pensamiento. Y estos pensamientos que nos ayuden a ver, Señor, ¿estoy realmente viviendo en la libertad del Evangelio o será que me he vuelto a aprisionar, me he vuelto a enredar con mis viejas mañas? Primer pensamiento. Muchos cristianos siguen viviendo una vida carnal como si nunca hubieran sido verdaderamente liberados por el Espíritu de Dios. Viven presos del pecado y a veces con las conciencias totalmente endurecidas. La primera cosa de la que Dios te ha libertado es de la prisión del pecado. Es de la prisión del vivir presa e impulso de tus propios deseos desordenados. Todos tenemos deseos desordenados, por supuesto que sí. Todos cargamos una naturaleza caída, ¿sí? No sé, cada quien tiene sus diferentes luchas. Para algunos puede ser el azúcar, para otros el alcohol, para otros las mujeres, para otros la ira, para otros el juego, el azar. Y Dios nos ha hecho libre de eso y a veces como cristianos volvemos a esas prisiones. Ahora, recuerden que eso se vuelve prisión y pecado cuando se vuelve un deseo desordenado. Comerte un chocolate no es pecado. Ser adicto al azúcar sí lo es, te destruye. Tener una pareja, el varón una esposa, la mujer un esposo, por supuesto que no es pecado, es regalo de Dios. El ser un mujeriego es un deseo desordenado. Enojarte es una reacción natural. El ser pendenciero y vivir en ira es un deseo desordenado. ¿Sí? Reunirte con tus amigos a jugar Monopolio, por decir una cosa, no tiene nada de malo. Apostarte la casa en el Monopolio es un deseo desordenado. Tomarte una cerveza en una parrillada no tiene nada de malo. Ser el borracho de la parrillada es un deseo desordenado. Y entonces, ¿cómo hago? Vivo en la libertad que Cristo me ha dado y no vuelvo a los deseos pecaminosos con mi conciencia endurecida, justificando mis malas andanzas. ¿Sí? Pero hay la otra cara de la moneda. Por otro lado, muchos cristianos retornan a una vida de legalismo, buscando ganarse el amor y el favor de Dios por medio de una serie de normas, prácticas, exigencias y demandas, menospreciando sin querer el sacrificio de Cristo en la cruz y su gracia redentora. ¿Sabes que la solución más fácil para la tentación es el legalismo? Pero no es una solución real. Es como tomarte una aspirina para un cáncer. Cuando la iglesia empieza a prohibir todo, ¿conoces iglesias? ¿Sí? Los cristianos no toman, las mujeres se sientan a un lado, los varones al otro lado, ¿sí? Los cristianos no enamoran, directamente conoces una chica, oras al Señor, baja un ángel con un letrero rojo y te casas y luego la sufres el resto de tu vida. Los cristianos no comen, no sé qué, no comen langosta, ¿sí? Los cristianos no, los cristianos no, los cristianos no, los cristianos no. Oye, no eran buenas noticias el evangelio porque aquí hay una lista de nos, ¿sí? Más estricto que profesor de la vieja escuela. No. Entonces, ¿qué haces? Al principio lo vives, ¿no ve? ¿Sí? Soy cristiano, estás emocionado con la libertad del evangelio. Dios me ha hecho libre, entonces ¿qué voy a hacer? No vas a hacer todo esto, ya, ok.
y estás emocionado con el evangelio. Entonces, voy a dejar de tomar, voy a dejar de salir, voy a dejar de ver el fútbol, voy a dejar de comer chancho, voy a dejar de comer langosta, y te dura un tiempo. Te dura un tiempo. ¿Y después qué pasa? Después qué pasa? O te vuelves un amargado, como muchos cristianos limón, ¿no? Que parece que se han chupado un limón cada mañana y andan enojados con el mundo, juzgando a todos, apaleando a todos. O recaes peor que antes. No es para mí. Yo no puedo ser como Dios quiere que sea. Me rindo. ¿Cuánta gente yo he escuchado hacer esa oración y decir: Dios me pide tanto que no puedo, que para qué estoy aquí, mejor me voy? Nunca voy a ser quien Dios quiere que sea. Y en vez de, en la gracia de Dios, encarar nuestra necesidad, llevarla al altar de Dios y decirle: Señor, ayúdame, es en tus fuerzas, no en las mías, nos hundimos. El legalismo es una esclavitud. O te amarga o te destruye. Lo mismo que el desenfreno, el pecado, la conciencia endurecida, es una esclavitud. Piensas que eres muy libre, estás pasando bomba, y tarde o temprano te vas a dar cuenta del desperdicio de vida que llevaste a cabo. Y en medio de eso viene el apóstol Pablo y nos exhorta con esta hermosa expresión: Cristo nos libertó para que vivamos en verdadera libertad, no para volver a la esclavitud del pecado ni la prisión del legalismo. Ni a la esclavitud del pecado ni a la prisión del legalismo, a la libertad del evangelio. Amén. De eso se trata. De eso se trata. Se trata de aferrarte al Señor y decir: tú has extendido tu mano y me has levantado así como soy, pero no para dejarme así, sino para transformarme. No para transformarme por imposiciones, para transformarme por la renovación del Espíritu en mí. Ahora, ¿cómo ejerce esa renovación? Es en la palabra de Dios. Y vamos a ir viendo a medida que avancemos en Gálatas de qué se trata esa transformación. Pero antes, acordate de esto: ¿quién eres? Por favor, sé que estoy siendo reiterativo hoy día, pero quiero que te acuerdes de eso. Cuando entremos a la parte de qué hacemos, acuérdate que lo que hacemos es el resultado de quién somos y no viceversa. Si vamos a hacerlo porque me lo han dicho, me voy a volver o cristiano limón, amargado, o me voy a sentir descalificado. Pero si recuerdo, soy hijo de Dios, adoptado con Cristo Jesús, coheredero, hijo de la promesa, igual que Isaac. Se trata de lo que Él hizo por mí, no de lo que yo pueda hacer por Él. Y me amparo en mi identidad. Entonces voy a decir: Señor, renuévame, transfórmame, líbrame y no me dejes volver atrás. Amén. ¿Oramos? Señor, te damos gracias el día de hoy. Gracias, Dios, por tu infinito amor y misericordia. Gracias por tu hermoso evangelio, por tu evangelio que nos recuerda eso. Se trata de ti y no de nosotros. Es tu obra y no la nuestra. Es tu gracia y no nuestro esfuerzo. El evangelio son las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. No es una nueva corriente filosófica, legal, ritualista, que nos dice: haz esto y llegarás a Dios. Es el poder del Espíritu Santo que nos transforma a través de la iluminación de la palabra de Dios, por el poder de la resurrección del Señor Jesucristo, en la gloria del Padre. Te damos gracias, amado Dios. Líbranos, Señor, de la esclavitud del pecado y de la prisión del legalismo, y guíanos a vivir en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Que seamos conocidos por el gozo tuyo, no por el desenfreno y el dolor del pecado, ni por la amargura del legalismo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Espero que haya sido enormemente bendecido el día de hoy a través de la alabanza a la palabra del Señor y aún de los anuncios que has recibido. También te invito a que, si estás viendo desde tu casa o en cualquier lugar por medio de las redes sociales, te suscribas a los canales de Génesis para estar al día con lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia
y también te invito a formar parte de esta familia espiritual. Te esperamos cada domingo de manera presencial en el salón o por medio de las redes sociales. Que Dios te bendiga y que tengas una hermosa semana.